semana por la situación de Smartmatic. Se había mostrado en tiempo y forma cómo se iba a realizar el escrutinio provisorio o no. Hay que recordar que hay una acordada de la Corte en este sentido. ¿Cuánto tiempo antes, Alejandro, debería 30 haber? días antes se tenía que haber presentado el software con el código fuente para que los partidos políticos pudieran auditar ese software de transmisión y de escrutinio provisorio. Se entregó recién esta semana, pero se entregó cerrado, con lo cual todavía no pudieron auditar ese software. ¿Cómo cerrado? Cerrado y lacrado. ¿Y entonces ¿Para qué sirve? Pero ¿cómo cerrado? Se supone que se entregaba para que los demás partidos puedan... Sí, lo que pasa es que se lo entregaron cerrado y lacrado, entonces los partidos no quisieron firmar las actas de recepción de ese software porque no pudieron auditarlo. Bueno, de todos modos intervino la justicia, va a haber veedores judiciales, claro. También le dieron aval a otros pedidos de los partidos para que los fiscales puedan controlar. ¿Se puede robar la elección? No. Mira, acá hay que dividir lo siguiente. Lo que es el escrutinio definitivo no tuvo ningún cambio. El escrutinio definitivo es el que hace la justicia 48 horas después de las elecciones. El que hubo cambios es el escrutinio provisorio. Sí. Donde, ¿qué se hizo ahí? Se incorporó un nuevo paso que es mandar los telegramas en forma electrónica desde las escuelas a los centros de cómputos. Sí. Y ese procedimiento lo hace Smartmatic con el correo. Ahí está la discusión. No se puede robar la elección por haber cambiado ese paso. Porque además va a haber fiscales partidarios. Un dato importante, y, digamos, para destacar también para que la gente sepa, el único que tiene validez legal es el escrutinio definitivo. Claro, exactamente. Es el que no se modificó. Y ningún partido lo cuestiona. Todos dicen que no hay ninguna posibilidad de fraude en el escrutinio definitivo. Sí, eso lo dicen nadie todos. Lo cuestionó. Igual durante esta semana fue como polémico, Pero lo que generaba cierto tipo de zozobra. Pero no en el definitivo, sino en el provisorio. No, en el provisorio. Hay un poco de confusión respecto al rol de las empresas en el provisorio. El traslado desde las escuelas hasta los centros de digitalización lo hacía el correo. Ahora la transmisión desde las escuelas también la va a hacer el correo. Sí. La empresa Smartmatic lo que reemplaza es lo que hacía Indra, que era una vez que había llegado la información al servidor del correo, se trasladaba, se le transmitía a la empresa y esa empresa carga y procesa. El procesamiento consiste en básicamente chequear la carga, se hacen 2 cargas simultáneas y por separado ciegas, que después se comparan entre sí. Claro, y un dato muy importante, se cargan las 2 actas por separado. Voto, 10 votos, 5 votos, 4 votos. Sí. Si este da 5, 4, 3, ahí salta. Ahí, claro, si salta que dan hay lo un mismo, error. salta que hay un error y no queda cargado. Y se incorpora un tercero, vuelve a cargar y si coincide con uno de los dos, ahí queda Y aparte a la incorporado. persona que han puesto a Servini de Cubría, que es Juan Franchino, realmente es inobjetable porque ha denunciado en su momento distintas situaciones irregulares de cualquier tipo de empresa informática. O sea que realmente ha elegido un técnico idóneo y bueno, creo que hay un montón de controles que podrían dar una tranquilidad en ese sentido. Son 3 los tipos de documentación que digamos que se retiran al cerrar una elección. Por un lado están los telegramas, por el otro las actas y hay un tercer documento que también tiene que coincidir. Son los certificados que se llevan los fiscales, que con eso pueden reclamar después durante el definitivo el resultado oficial, básicamente, ¿no? Que es el informativo, ¿no? El que conocemos en la noche de la elección. Lo que también hay que decir es que la Argentina tiene una historia de recuentos provisorios muy precisos, que siempre alcanzaron el 95% de las mesas o más, que nunca han tenido grandes diferencias con el definitivo. La única vez que se revirtió el resultado del provisorio al definitivo fue la elección de senadores de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Esa es la única por muy pocas mesas. La precisión de los números para que vean qué finito que fue el cambio, pero al cambiar la ubicación del ganador y el segundo fue que se produjo tanta polémica en la provincia de Buenos Aires. Escrutinio provisorio de la elección para senadores, Bullrich 34,19 y Cristina 34,11. Claro, 8 centésimas de diferencia. Escrutinio definitivo 34,27, crece 16 centésimas Cristina. Y Bullrich 34,06, baja 13 centésimas. Esa sube de 16 centésimas y esa baja de 13 cambia la posición. Y ahí el kirchnerismo es donde se monta con el fantasma del fraude, pero la diferencia realmente estadísticamente fue mínima. A ver, como, no me acuerdo si decía Lili o Alejandro, o Lucas me parece, que dijiste, nadie puso en duda el tema de que pueda haber algún tipo de robo de elección, de eso, no.
Pero es cierto que genera como... Nadie quiere perder la tapa de los diarios del otro día. No, y claramente hay picardías comunicacionales, ¿no? Claro. Lógicamente, los partidos, los competidores buscan el mejor momento en el prime time de la noche electoral Sí. para salir a comunicar, digamos, su opinión sobre el resultado. Entonces, ahí hay una discusión también sobre la carga, ¿no? Cómo va a venir la carga de los datos Sí, y si y esa el carga... clima que va generando Exactamente. respecto de... O sea, la verdad es que después cuando se conoce el escrutinio definitivo, todo el mundo sabe la verdad, si es que hubiese algún tipo de manipulación de datos. Pero el clima que va generando en el medio de eso... Hay Pero algo incluso, interesante, sí. discúlpame, Ale, Dale, muy sí. cortito. En el 2015, en el escrutinio provisorio de la primera vuelta, hubo una demora de 6 horas, que en ese momento hablamos con fuentes del propio gobierno de Cristina y fue adjudicada al ministro de Justicia, Julián Lacks, supuestamente por órdenes de las altas esferas. Entonces, cuando nos fuimos a dormir con él, cuando cerramos los diarios, la diferencia de Scioli sobre Macri Era muy fue importante, menor de la que claro. terminó siendo Sí. realmente. Es decir, una picardía de un gobierno Sí. que intenta demorar la carga de datos Sí. terminó en una tapa de diario que era perjudicial para el que quiso encabezar esa maniobra. Bueno, en su momento también se dijo, de parte del gobierno nacional, como una justificación respecto de lo que sucedía ahora del cambio que se había dado de Indra a Smartmatic, que en su momento había las escuelas que estaban en lugares muy rurales o los lugares de votación muy alejados o anegados, tenían como mucha dificultad para lo que era el envío de las urnas, ¿no? y de los votos. Y eso tardaba y era el último que se cargaba y ahora esto no iba a pasar. Pero también es cierto que, supongo que hay una minoría que no está conectada, ¿no? Pero no hay conectividad al 100%. No. En este momento hay un 10% que no tiene conectividad. Eso lo que hace es que esos votos tengan que llevarse las urnas a los centros del correo para desde ahí transmitirlos. Hay que decir que en la última prueba el 73% de los telegramas se mandaron en forma electrónica y el 27% hicieron el recorrido tradicional. Se supone que en estas elecciones eso podría llegar a un 90% si se mejora el sistema, y que este sistema electrónico lo que hace es que haya mayor homogeneidad, es decir, por ejemplo, escuelas que estaban más alejadas y que tardaban más tiempo en llegar con sus bolsines a las sucursales del correo, a través de este formato electrónico llegan junto con el resto.